Saludos cordiales. En esta oportunidad vamos a tratar de las clases sociales, que es un problema muy complejo. Ese problema para nosotros, sin embargo, nos tiene que llamar mucho la atención para que podamos distinguir varias facetas o ángulos de las clases sociales. En este episodio no vamos a tratar del concepto de las clases sociales ni de algunos otros aspectos que tienen que ver precisamente con las clases sociales. No, sino que únicamente vamos a tratar acerca de la pertenencia a una clase social. Cómo cada uno de nosotros, todas y todos nosotros, pertenecemos a una clase social. Todos los individuos, sin excepción, pertenecemos a una clase social. Y enseguida vamos a hacer uso de unos esquemas. Los esquemas, por supuesto, son una especie de representación simplificada de la realidad. No reemplazan ni sustituyen a la realidad, pero contribuyen a los seres humanos para que procuremos comprender mejor los problemas o los temas que estemos tratando. En este caso, la pertenencia a las clases sociales. Y para ello, como les decimos, enseguida vamos a ver nuestro esquema. Vamos a ver cómo, de acuerdo a los diferentes parámetros de los cuales se compone la realidad social, de los cuales se compone la sociedad, vamos a ir ubicando a las clases sociales. De acuerdo a los parámetros, ubicaremos a las clases sociales. En el parámetro productivo o económico, que es uno de los más importantes, porque es ahí donde se origina prácticamente la producción y reproducción de las sociedades de acuerdo a cómo las sociedades, los individuos, produzcan su alimentación, vestimenta, vivienda, educación y todo aquello necesario para la reproducción de la vida en sociedad. Encontramos a los capitalistas. Los capitalistas, para esta nuestra preliminar consideración, son los propietarios de capital. Y encontramos a los proletarios, a los trabajadores, a los comunarios, quienes son poseedores de su fuerza de trabajo. Ahora, ambas clases sociales, los representantes de ambas clases sociales, establecen determinadas relaciones, y en este caso, en el ámbito productivo o económico, establecen relaciones de producción, valores de uso, cosas, objetos que nosotros vamos a utilizar luego para la reproducción de nuestras vidas. Entonces, capitalistas y proletarios, trabajadores en general y comunarios. Luego tenemos nosotros en otro ámbito social, en el ámbito social, encontramos a los burgueses y por supuesto los capitalistas, quienes viven del plusvalor. Hemos visto ya en un episodio anterior qué es el plusvalor, cómo se produce, quién lo produce, dónde lo produce. El plusvalor sirve en este caso para que vivan los burgueses y los capitalistas. Luego encontramos a los también trabajadores, proletarios, comunarios, quienes viven del salario, los asalariados, o viven de su trabajo en el caso de los comunarios. Ahora, en el otro ámbito, en el ámbito ideológico y cultural, en el parámetro ideológico y cultural, encontramos a los capitalistas y burgueses y encontramos a los proletarios, trabajadores y comunarios. Sin embargo, en este ámbito
suceden fenómenos sociales que nos tienen que llamar la atención para que podamos comprender la pertenencia a la clase social, a determinada clase social, no solamente por el papel que ocupan en el parámetro o en el ámbito productivo. No, las clases sociales también se definen por determinados hechos o actos o comportamientos que realicen, en este caso, por ejemplo, en el ámbito ideológico y cultural. Cuando un burgués puede adoptar la ideología proletaria o de los trabajadores o comunarios. Y en este caso, un burgués se proletariza ideológicamente, o lo que ocurre a la inversa, un proletario adopta la ideología burguesa, un trabajador adopta la ideología burguesa, lo que sucede en la mayoría de los casos en la sociedad. Este fenómeno, el de que los trabajadores adopten la ideología burguesa, para nosotros tiene que ser muy llamativo. Entonces, en el ámbito ideológico, un trabajador se puede aburguesar, así como un burgués se puede proletarizar. Y veamos ahora en el ámbito o en el parámetro político. Los burgueses tienen su representación política en lo que se denomina la derecha política. Y los proletarios tienen como a su representación política a la izquierda. Aquí sucede lo propio, otro fenómeno social muy interesante. Puede ocurrir que un burgués, determinados grupos de burgueses, adopten la política proletaria de los trabajadores o comunarios, y en ese caso políticamente es de izquierda y se adscribe a la clase social proletaria. Y sucede a la inversa que un proletario puede adoptar una política de derecha, lo que sucede en la mayoría de los casos en nuestra sociedad. Es decir, los trabajadores adoptan políticas de derecha, tanto de manera diaria, cotidiana, consuetudinaria, o lo que puede suceder en el caso de determinados momentos de nuestra historia, como sucede en las elecciones generales para gobernaciones o alcaldías, cuando la gente trabajadora vota por una representación política que no es la suya, vota por representaciones políticas burguesas, en este caso de la derecha. Ahora, tenemos a la lumpenburguesía. La lumpenburguesía está conformada por burgueses que no hacen nada, no trabajan, no estudian, son parásitos sociales, pero forman parte de la clase social de la burguesía. Y luego tenemos, por el lado del proletariado, al lumpenproletariado, que lo propio son seres humanos que no trabajan, son pobrísimos. Por ejemplo, tenemos a los alcohólicos, a muchos vagabundos y a drogadictos. Entonces, las clases sociales pertenecen o se definen o adscriben de acuerdo a los diferentes parámetros de la realidad social. Y puede suceder que un burgués o grupo de burgueses se proletarice, o puede suceder que proletarios se aburguesen. Hay proletarización y hay aburguesamiento. Eso significa que las clases sociales no solamente se definen por su pertenencia al ámbito productivo, al parámetro productivo o económico, sino por su identificación
a determinadas ideologías o por su identificación a determinadas políticas. Gracias, hasta pronto.